Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? A ver, Santiago, empezamos con los números de los salarios y un informe muy interesante. En genérico, veremos si podemos trasladar a nuestro ámbito particular. El Fondo Monetario Internacional dice que subir salarios no repercute en que suba la inflación. Vamos a ver, hoy Pepe Álvarez ha pedido al presidente del gobierno, en un acto público que compartían, que suba el salario mínimo interprofesional, porque ha dicho que es de hecho una palanca para subir los salarios en general. A ver, ¿tú todo esto cómo lo ves? A ver, el Fondo Monetario Internacional, cuando dijo esto en un estudio, sí, que además se apoyaba en otros estudios previos que habían hecho básicamente en Estados Unidos, pero bueno, es cierto. Lo que pasa es que esta aseveración es en esencia a nivel conceptual. Uh-huh. Es decir, si a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional un periodista le preguntara en una rueda de prensa, oiga, ¿ustedes que han dicho esto también lo mantienen para un país que tenga una productividad bajísima? Entonces, evidentemente, dirían que no. Es decir, como se dice en economía, ceteris paribus, manteniendo los parámetros que no consideras constantes o de una forma estabilizada. Es verdad que aumentar los salarios, cuidado, de una forma en línea con las necesidades o con las circunstancias. No estamos hablando de subidas como las que tuvieron lugar en España en la transición, por ejemplo. No repercute en la inflación, esto es verdad. Lo que pasa es que, de forma generalizada, decir que esto es aplicable en España en su conjunto, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Entonces, si en España los precios este último año han subido, que eso es un dato, un número concreto, un 8,4, y los salarios han crecido de media un 2,2, ¿esto es lo que toca o hay algo que chirría? Claro. Bueno, que chirría es evidente. Hemos perdido un 6,2, ¿no? Exacto. Claro, por esto yo digo y repito y vuelvo a repetir que los salarios tendrían que vincularse con el estado de las empresas. Y vuelvo a poner el ejemplo de Mercadona. Mercadona ha dicho que, en boca del señor Juan Roig, que va a mantener el poder adquisitivo de sus trabajadoras y sus trabajadores. ¿Por qué? Bueno, pues porque puede hacerlo, porque Mercadona es una compañía que, en base a sus números, esto puede mantenerlo. Yo te pongo otro ejemplo, Santiago. Uniqlo, el gigante japonés, por ejemplo, va a subir un 40% el salario de sus trabajadores. Ya, lo que pasa es que este es un sector, que es el sector textil, es un sector muy especial, muy concreto, que toca unos temas muy específicos, pero bueno, de hecho está en la línea. Es lo que hizo Lidl, por ejemplo, en Suiza, que fijó su propio salario mínimo, el de la empresa. Es decir, por esto yo creo que las subidas salariales tendrían que determinarlas el balance y la cuenta de explotación de las empresas. Y Santiago, si el argumento económico no convence o tiene fallos, me gustaría saber si funciona el social, es decir, si es correcta este enunciado. La inflación golpea desigualmente a ricos y pobres, con lo cual favorece la brecha social y, por tanto, históricamente se traduce siempre en desorden, es decir, nos conviene como sociedad que se suban los salarios. A ver, la inflación no golpea igual a ricos y a pobres. Claro. A los ricos les golpea menos, por una razón muy simple, porque la composición o el mix de artículos consumidos por un rico y por un pobre, o por una familia rica y una familia pobre, no es la misma. Entonces, por ejemplo, la alimentación, el impacto que está teniendo la inflación, el IPC, en la alimentación es mucho más elevado, el impacto, que el que está teniendo sobre el precio de los Ferraris, por ejemplo. Entonces, una familia pobre no consume Ferraris. Una familia rica puede consumirlos. No, en fin, no pensemos concretamente en el Ferrari, por favor, es un ejemplo. Entonces, si una familia de renta baja, no necesariamente pobre, pero de renta más baja, consume artículos de primera necesidad o artículos básicos, ahí el impacto es mucho más
elevado que en los artículos o en los bienes que pueda consumir una familia más rica. Por esto, otra vez vuelvo a decir que las ayudas no tendrían que ser o no tendrían que estar concedidas de forma generalizada, sino con nombres, apellidos y dirección postal. Bueno, lo que pasa es que si se subiera el salario, lo que ha subido la inflación, quizás no necesitaríamos esas ayudas del Estado. En el fondo se está haciendo una transferencia, ¿no? Pero Isaías, del sector privado al Estado. Es que no, a ver, no se puede subir el salario de forma generalizada por la productividad que tiene España, además que es baja. Además hay una trampa, que esto de la que no se habla o se habla poquísimo, y es que, por favor ponedle comillas, al Estado, a la agencia tributaria le beneficia la inflación. ¿Por qué? Porque está recaudando más. Sí, es decir, más. Este famoso récord que algunos ministros y ministras han hecho o han comentado de que se ha batido el récord de recaudación en España y se va a batir también este año, etcétera, etcétera. Claro, esto es verdad porque, por ejemplo, la tarifa del IRPF no está deflactada con la inflación. No. Es decir, ningún político en el gobierno va a reconocer que la inflación está favoreciendo la recaudación fiscal, pero es así. Claro. Y yo lo que no entiendo, por ejemplo, es cómo los sindicatos no están reclamando con más ahínco, lo han dicho, pero no están reclamando con más ahínco que con la voz más alta que se deflacten las tarifas, las tarifas de tipos en base a la inflación. Entonces, claro, de alguna forma sí que se está produciendo una transferencia. Y por un lado, está habiendo una transferencia de fondos de la ciudadanía hacia el Estado vía inflación, porque están subiendo las bases a través del incremento de precios sobre los que se calcula el IVA, etcétera, etcétera, y también la posición directa, y por el otro lado, bueno, se dan ayudas vía el IVA o vía tal, pero que en ningún caso compensan, y además de forma generalizada. Entonces, no sé si me he explicado. Sí, lo que perfectamente. Entonces, Santiago, en esta selectividad de medidas es que bonificar la gasolina, los combustibles de los coches indiscriminadamente no debía hacerse. No a todos los coches y sobre todo no a todos los conductores. Esto hasta lo ha reconocido el gobierno, que fue un error. O sea, no con esas palabras, pero bueno. Es decir, esto es el café para todos. Es decir, de esa bajada de 20 céntimos de la gasolina se benefició el autónomo que se dedica a la representación comercial y que va con su coche recorriendo los pueblos de Soria o los pueblos de Girona y que utiliza para su trabajo, y se benefició el señor que se dedica a pasearse con su Maserati, no digamos otra vez Ferrari, y que no está produciendo nada mientras se pasea. Vamos, esto es absurdo. Mira, en términos económicos es absurdo. Mira, Santiago, sigamos haciendo números, pero vamos a ponerle rostro a las cifras. Y estamos hablando de inflación, del incremento del precio de los alimentos. Volvamos al precio de la luz, que hace tiempo que no hablamos, ¿no? Pero en el conjunto del año, eso es un informe de hoy mismo de Facua, en el conjunto del año pasado, un usuario medio pagó unos 1.500 y pico de euros por la luz, que supone casi un 40% más que el año anterior. Claro. Eso es una cifra, vale. Los rostros. ¿Qué ocurre? Ya sé que no sé todo el mundo, que son casos concretos. ¿Qué ocurre si tu vida, literal, no es una metáfora, depende directamente de la electricidad y por lo tanto del precio de la energía? ¿Cómo se las ingenian o cómo pueden ingeniárselas las personas que viven conectadas a máquinas, por ejemplo? María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Pues mira, empezamos con la cifra. Su recibo ha subido directamente entre 80 y 100 euros más al mes con respecto al año pasado. Denuncian el olvido de la Administración. Además, las ayudas dependen del código postal de la comunidad en la que vivas. Soportan muchas casuísticas. Vamos a empezar, si os parece, por los enfermos del riñón, algunos conectados a diálisis. En su propia carné están sufriendo la subida de la luz. Sobre todo aquellos que llevan tiempo, ha supuesto que el consumo de luz sea 2 o 3 veces, igual que pasa con muchas personas o muchos negocios o muchas situaciones. Lo único que pasa es que esto es un tratamiento que tú necesitas para vivir y que tienes que dializarte todos los días. O sea, me estás hablando de que se le ha multiplicado por 3 el recibo de la luz por la conexión.
Por la conexión, sí. Juan Carlos Julián sabe bien de lo que habla, lleva la Federación para la Lucha contra las Enfermedades Renales y cuando vamos a verlo nos cuenta algo que a mí me llama mucho la atención y que da idea de lo que hay. Hay algunos pacientes que pudiéndose dializar en casa, que lógicamente es más cómodo y que además les permite trabajar, se van al hospital. ¿Por qué? Porque no pueden pagar la tarifa de la luz. Hay pacientes que nos han llamado y nos han dicho, oye, esto no lo podemos soportar, me voy a un hospital. Me supone un coste tremendo, me voy a un hospital. Y eso luego le va a suponer problemas para encontrar trabajo. Porque es la pescadilla que se mueve la cola. Y claro que dicen que la diálisis no es un antojo, es un tratamiento. Claro. Está cubierto por la Seguridad Social, pero tiene lagunas. Se da una circunstancia, es que esto es un tratamiento. Si el sistema público cubre el tratamiento, porque a los pacientes que se lo llevan en casa tienen que pagar el consumo y los que están en el hospital no tienen que pagarlo. Eso es una cuestión de derecho, no es un tema de ayuda social. Y esto es un tratamiento vital, ¿eh? O sea, quiere decir que si no se van al tratamiento, mueren. Como queda y Francino, bueno, Isaías no lo puede decir más claro. Se entiende perfectamente. No pueden ir al hospital, se quedan en casa no se lo subvenciona. Y luego otro colectivo, ¿no? Los enfermos de ELA, por ejemplo, que para vivir, vuelve a ser literal, necesitan una media de 4 máquinas conectadas a la luz, que deben costar, yo no sé. Tú has hablado con un paciente, ¿no? Con Jorge. Sí, es de Aragón, tiene 37 años, desde hace 7 está con ELA. Él ya no puede hablar, pero se expresa perfectamente a través de una máquina y su petición, en nombre además de la asociación Araela, es clara. Pedimos que respirar no nos cueste dinero, igual que cualquier ciudadano sano no paga por respirar, ni más ni menos. Decíamos que están conectados a 4 máquinas y a un respirador las 24 horas del día. En mi factura media, sin aire acondicionado, de unos 225 kilovatios hora, el consumo del respirador supone un 30% del consumo mensual. Un porcentaje nada despreciable. Y luego, Francino, en su caso, es que además es sangrante. Están pendientes de una ley, de esas que viven por el Congreso, el sueño de los justos. En el Congreso ha entrado, sin oposición, ¿quién se va a oponer? Pero ahí está, como si no hubiera prisa, mientras tanto pagando. Y él, como hay gente que piensa que por estar en el Congreso está aprobada, aclara. Para que no haya malentendidos, en realidad no se aprobó la ley el pasado 8 de marzo. Lo que fue aprobado es la toma en consideración de una proposición de ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con ELA. Y efectivamente, ser considerados consumidores vulnerables en el mercado eléctrico es uno de los puntos que se recogen. Pero eso no garantiza que vaya a ser así finalmente, porque los diferentes partidos políticos van a presentar enmiendas si algún día dejan de retrasarlas. Que ya van 20 aplazamientos del periodo de enmiendas. 20 aplazamientos. Por tanto, la respuesta es que evidentemente no nos estamos beneficiando de ningún tipo de ayuda o ahorro. Ya habéis entendido perfectamente la pregunta, así que celebraremos esa ley tan justa cuando algún día la veamos en el BOE. Oye, yo estoy pensando, las personas que padecen, por ejemplo, enfermedades pulmonares, también necesitan esto, ¿no? Claro, están conectadas a un respirador, sufren la famosa EPOC. Sí. Nicole Haas conoce perfectamente, se hizo portavoz de APEPOC para tener más fuerza como asociación, pero bueno, ni por esas consigue que la escuchen los políticos. Ahora entramos en eso, pero primero su situación, en la que están muchas personas mayores, muchos pensionistas que viven conectados a la luz. Es decir, que necesitan el oxígeno para poder vivir. Es decir, que es una medicación que le ha recetado en su momento el especialista neumólogo, pero claro, el aparato de la oxigenoterapia tiene que estar conectado a lo que es la luz. Y claro, obvia decir que no pueden elegir el momento más barato, que la enfermedad llega cuando llega. Los picos de la enfermedad para conectarse llegan cuando la enfermedad quiere y no pueden elegir la hora a la hora de respirar. Sí pueden vivir sin comida, pero no sin oxígeno. Y le preguntamos por lo que les ha subido directamente la factura. Las nuevas tarifas de la luz suponen un incremento medio de 40 a 85 euros al mes. Una renta, y como te decía Francino, se hicieron una asociación para tener más fuerza ante los políticos, pero siguen esperando, se sienten completamente olvidados. En ningún momento se ha hablado de lo que son los electrodependientes sanitarios, cosa que nos apena muchísimo teniendo en cuenta que el número de electrodependientes sanitarios puede llegar hasta a 3 millones de pacientes en España y nos parece increíble
que todavía no hayan tenido ningún tipo de interacción ni con nosotros ni con otras asociaciones de pacientes. Pues habéis oído la cifra con la que cerramos, 3 millones de personas que no pueden elegir cuando se enchufan para que sea más barato, que necesitan la luz para vivir y que son a las claras las otras víctimas del tarifazo eléctrico. Estaba pensando, Santiago, esto no estaba preparado, pero este reportaje de María, estos testimonios corroboran, reafirman, consolidan lo que decías hace un momento. Exacto. De que las... ¿Verdad? Exacto. A ver, es que mientras estaba oyendo, estaba pensando, a ver, para una persona que tenga una renta de 1.100, 1.200 euros, esta rebaja del IVA de la electricidad no representa lo mismo que una persona que tenga unos ingresos de 8.000 euros al mes. O sea, no representa lo mismo. Esto por un lado. Y en segundo lugar, yo entiendo, no sé, igual estoy equivocado, entiendo que no es lo mismo, no tiene el mismo impacto la necesidad de electricidad de una persona que tiene que alimentar un respirador que le suministra oxígeno, que la persona que está viendo un vídeo o está viendo una representación en una pantalla en un cine. O sea, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Es que este problema aflora ahora con esta subida bestial del precio de la luz. Claro. Pero aunque no hubiera subido la luz, es decir, lo que es absurdo es que terapias y tratamientos que son de financiación pública, pero que se realizan en las casas, no estén financiadas. Es decir, esa parte de la luz tendría que estar financiada siempre, no ahora porque haya subido el precio de la luz, ¿no? Ya, lo que pasa, Isaías, es que aquí ya entramos en otra historia. O sea, es decir, si España con la estructura... por favor, no estoy defendiendo la estructura de gastos del presupuesto de España, por favor, no la estoy defendiendo. Pero si España ya tiene un déficit histórico en sus cuentas, con la estructura de gastos que tiene ahora, si por ejemplo tuviera que financiar esta electricidad de enfermos de ELA, etcétera, etcétera, ¿a dónde sería el déficit? Bueno, yo lo miro desde el lado del paciente, que es un ciudadano. Y entonces un ciudadano enfermo no tiene que estar grabado más que un ciudadano sano en el precio de la luz, por ejemplo, ¿no? Evidentemente. Pero el testimonio de estas personas que están luchando por su vida literalmente me lleva, con perdón, a la pregunta tonta de la tarde, Santiago. Es decir, la inflación es unidireccional. Los precios, por ejemplo, de la luz se estabilizarán con suerte, pero nunca volverán a bajar. Es decir, este problema no disminuirá, siempre irá en aumento. No, el precio de la electricidad podría bajar, pero para eso haría falta cambiar la estructura del cálculo del precio, que también de esto hemos hablado varias veces. La estructura del cálculo de precio la metodología de cálculo del precio del kilovatio, esta se aplica igual en toda Europa, excepto en España y Portugal por esta famosa excepcionalidad, que a ver cuánto dura. Y es marginalista, es decir, la energía, la fuente última que entra, que suele ser la más cara, es la que determina el precio de todos los demás. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué? ¿Por qué no se cambia la estructura, la metodología y el cálculo de precio? Porque no se quiere. Si se cambiara, podría bajar. Ahora, es verdad, si no se cambia, posiblemente no bajará nunca. Déjame contar otra historia relacionada con el precio de la energía, con el suministro energético y también con los efectos del cambio climático, porque ahí se mezcla todo. ¿Alguien sabe dónde está Luzterat? Matías a lo mejor lo sabe. Hay mucho alemán en Mallorca. Exacto, suena germano. Es un pueblo alemán. Es un pueblo que va a desaparecer, pero literal va a desaparecer, porque hoy ha entrado la policía para desalojar a un grupo de activistas que hace ya 2 años lo estaban ocupando en defensa del clima. Ahora nuestra corresponsal nos va a explicar por qué. Carmen Viñas, buenas tardes. Hola, buenas tardes a ver, todos. Cuéntanos la historia de este pueblo que tiene las horas contadas, como tal. Pues sí, efectivamente, en un par de semanas será historia, 900 años de historia desaparecerán. Y bueno, el asunto es que la energética RWE, que es la segunda mayor productora de energía de Alemania, ha ido comprando poco a poco las tierras y las propiedades de los vecinos durante unos 17 años hasta que ha conseguido hacerse con todo el pueblo. Su idea siempre ha sido la de ampliar una gigantesca mina de lignito a cielo abierto, donde extraen carbón, que ya tiene un tamaño de 48 kilómetros cuadrados y ya ha engullido otros 2 municipios. Y este pueblecito, Lutzegat, está solo a unos minutos ya de la pala excavadora.
Lignito, carbón, o sea, lo del proceso de la descarbonización, en algunos lugares o en algunos momentos parece que no acaba de tirar para adelante. Y Carles, cuando escuchaba a Carmen, Dios es mío. el trasfondo argumental de la película Asbestas, Sí, ¿no? Que son, en la sí. película son molinos de viento, ¿no? Las plantas eólicas en lugar de carbón, y la lucha entre quienes desean mantener desde fuera el statu quo, ¿no? La tradición, y quienes han vendido desde dentro, ¿no? Que en ese caso era en aquel pueblo. Porque tal como está el Galicia. panorama, Santiago, todo el tema de la descarbonización, la desaparición de los combustibles fósiles, que hace 4 o 5 años parecía tener un calendario más o menos concreto, ahora mismo, yo creo, tú dirás si sí o si no, es una incógnita. Esto nadie sabe cómo va a terminar ni cuánto va a durar, ¿no? A ver, déjame un pequeño comentario sobre este pueblo alemán. A ver, que esto iba a pasar ya se sabía desde el momento en el que se dijo que se tenía que reducir hasta llegar a cortar la dependencia del gas ruso en Alemania. Claro. A ver, si resulta que ese 46% que Alemania utilizaba de gas ruso y va a desaparecer, eso tienen que sustituirlo por algo. ¿Qué es lo que tiene más a mano Alemania? El carbón. Ahora me dirás, bueno, pero el carbón contamina mucho. Ya, claro, evidentemente. Sí. El carbón contamina, tira. Perdona, y el lignito concretamente más. Sí. Entonces, a corto plazo, tienes toda la razón. A corto plazo se va a olvidar, no, porque claro, olvidar será imposible, porque los grupos medioambientalistas lo recordarán, pero bueno, se pasará de puntillas por encima de los compromisos medioambientales. Para siempre, yo creo que no, porque o se da un giro a la situación medioambiental o nos moriremos todos. Con lo cual, yo lo que creo es que cuando esta crisis energética, que yo creo que durará 2-3 años, empiece a reducirse, yo creo que la única forma, que se tomarán medidas draconianas para reducir la contaminación, pero draconianas quiere decir casi dictatoriales. Estaba pensando, Santiago, que entre la descarbonización y la descabronización, que también es necesaria, tenemos tarea para siglos aquí, ¿eh? Pues sí, pues evidentemente sí. Carmen, ¿alguna cosa más desde Alemania? Nada, contaros al hilo de lo que apuntabais, que es un tema, bueno, pues políticamente bastante comprometido, porque aunque el gobierno actual quería avanzar muy rápido en la agenda de descarbonización y de nucleares, al dejar de depender, como apuntabais, de los hidrocarburos rusos, han tenido que cambiar sus prioridades, han reactivado 3 térmicas de carbón que estaban cerradas, han mantenido abiertas las últimas nucleares y, bueno, la empresa y el gobierno renano se agarran a varios estudios que concluyen que incluso en el escenario con menor demanda de carbón, el lignito de este pueblo es necesario para garantizar el suministro. Pero la polémica está en que hay otros tantos estudios a los que se aferran los activistas que llegan a la conclusión contraria. Bueno, un abrazo, Carmen. Un abrazo a todos, chao. Adiós. La próxima semana volveremos a hacer números con Santiago Niño Becerra. Santiago, un abrazo. Muy bien, buenas tardes a ti y a todos.